tratamos de motivar a la gente en nuestra iglesia. Si te has dado cuenta, no hay gritos, no hay motivaciones como para levantar emociones, ¿sí? Y eso está padre. Fíjate que tengo muchos años de ser cristiano y desde muy pequeño he estado en la iglesia y he venido viendo, hay algunas iglesias que buscan motivar a la gente, buscan motivar en la alabanza, buscan motivar en las cosas que hacen y cada día procuran hacer más cosas para atraer más gente, para atraer y atraer. Hace unos días estamos estudiando un libro y platicaba yo con Talí, decía, estaba yo estudiando el libro y le pedía perdón a Dios. Estuve mucho tiempo en la alabanza, en algunas iglesias, y le decía yo al Señor, Señor, perdóname, porque sí muchas veces era parte de mi sentir, de mi emoción a la hora de estar cantando, de subir y alabarte, pero también muchas de las veces era saber qué canción era la que motivaba más a la gente, la que movía fibras, cuando la batería tenía que sonar más fuerte, los platillos sonaban y podíamos gritar y podíamos alabar y de repente jugar con los sentimientos de las personas y o a veces no te dabas cuenta, lo hacías por default, pero sabíamos qué canciones poner y le decía, Señor, perdóname porque más que alabarte era emocionar, era tratar de motivar a la gente a saltar, a brincar y a hacer cosas que muchas veces no van de acuerdo ni a lo que dice tu palabra, ¿sí? Y Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces nosotros creemos que Dios es el que edifica su casa, Dios es el que se hace cargo de su iglesia, Dios es el que se encarga de añadir cada día las personas que deben de ser salvas. Nosotros nos basamos en lo que dice la palabra del Señor, estudiamos la Biblia verso a verso y nos distinguimos por eso y nos metemos en su palabra y simplemente confiamos en el trabajo del Espíritu Santo y en Jesucristo, ¿sí? Que Él va construyendo su iglesia como Él dijo que lo haría. Tenemos la certeza de que es su iglesia, no es la iglesia del pastor, no es la iglesia de un hombre, sino que es la iglesia de Jesús. Y Él entonces va a edificarla, Él va a hacer su trabajo, ¿sí? Nosotros lo único que tenemos que hacer es ser fieles a su palabra, ser fieles a Él y siempre estar expectantes de lo que Él va a hacer. Me da risa porque luego empiezan los cursos de navegantes y las personas preguntan, ¿y quién va a ser el maestro? ¿Y quién va a ser el maestro de Navegantes 2? ¿Y ahora a quién le va a tocar? Y luego, maestro, ¿usted va a dar Navegantes? Y la verdad es que no sabemos. Siempre sabemos una semana antes. En esta fecha ya sabemos quién te va a tocar pero apenas nos acaban de decir el lunes. ¿Sí? Tratamos de estar expectantes a lo que Dios quiere hacer y cómo Dios quiere trabajar con su iglesia. Tratamos de que Él sea el que guíe y nosotros simplemente dejarnos llevar por su palabra y dejarnos llevar por su Espíritu Santo. ¿Sí? No tenemos ninguna agenda de 2 a 3 años. Hay iglesias que hacen su agenda, hacen eventos anuales, tienen su nombre, tienen sus invitados especiales.
hay hacen campañas, hacen conciertos y se basan en eso. ¿Para qué? Con el fin de alcanzar a la gente, con el fin de atraer más a la iglesia, y todos los años es lo mismo y hay una agenda, y de ciertos meses atrás empiezan, y si tú vienes de alguna otra iglesia, y si eres cristiano de tiempo atrás y conoces algunas iglesias, debes de saber un poquito de esto, si has trabajado en alguno, y de repente puede ser cansado. Tratamos de hacer o de meter tanto esfuerzo en ciertas cosas, en tratar de traer al artista cristiano de moda, al predicador de moda, con tal de atraer a la gente, cuando la palabra de Dios dice que Jesús es el que se encarga de alcanzar y de salvar y de llenar su iglesia. Es su iglesia, no es de nosotros, y en eso creemos fielmente, en la palabra del Señor, cuando dice que es su iglesia. ¿Sí? Muchas veces el trabajar así es trabajar bajo presión. El hombre se cansa, se enferma y de repente dice, ¿qué va a pasar si me enfermo? La iglesia no va a seguir. La iglesia, ¿a quién se la vamos a encargar? Cuando nosotros en Semilla creemos que fielmente que Dios se encarga de su iglesia. Hace unos meses se enfermó el pastor, y se enfermó Dani Soto, el de la alabanza, y se enfermó Dani Montero, el encargado de aquella iglesia, y el servicio no se suspendió. La iglesia continúa, la iglesia sigue, porque la iglesia creemos que es de Jesucristo. La iglesia es de Dios y Él se encarga, Él resuelve cada situación, y en eso creemos fielmente. Es una parte de los distintivos. El que edifica la casa es Jesucristo. ¿Sí? Dejamos que Dios obre y seguimos caminando conforme a su voluntad, conforme a lo que Él va haciendo en cada uno de nosotros. Y Chuck Smith da una reseña de cómo creció su iglesia y de todas las cosas que han pasado, y me acordaba el sábado pasado, comentaban de cómo había empezado Semilla en calle 7, y que era un local muy pequeño, había pocas personas al principio, y poco a poco fue añadiendo, sin necesidad de campaña, sin necesidad de hacer tantas cosas. Poco a poco Dios fue añadiendo gente a su iglesia, y de repente ya no nada más era un servicio, sino que eran 2, y de repente ya eran 3 servicios y ya no cabíamos. Y cuando salimos a buscar local, o se empezó a ver, eran cosas que de repente se salían de nuestra imaginación, y decíamos, ¿cómo vamos a poder rentar este lugar? ¿Cómo se va a pagar la renta? Hay que hacerle muchas modificaciones, hay que construir, y Dios nos hablaba a través de los distintivos, diciéndonos que Él se tenía que hacer cargo, era su problema. Él estaba llenando la iglesia, no nosotros. Él estaba haciendo que nos moviéramos del lugar, no nosotros. Entonces el problema no era de el pastor, el problema era de Dios, y Él lo tenía que resolver. Entonces se fue dando, y cuando se empezaron a construir y de repente veíamos que no había dinero en los fondos de la iglesia, era muy padre ver cómo Dios suplía la necesidad, y cómo de repente alguien ajeno a la iglesia decía, esto es para Semilla Veracruz, esto es para, yo no sirvo en su iglesia, pero quiero servir de esta manera, y aportaba, y entonces Dios se iba haciendo cargo de todo eso, y entonces veíamos su mano, y veíamos cómo Dios edificaba su casa, edificaba su iglesia, y cómo Dios se hacía cargo de todo esto. Entonces era muy padre ver que de repente nosotros pudiéramos dudar un poquito en nuestra carne, pero Dios, siendo fiel,
siempre respondía, y ver cómo ha crecido la iglesia sin hacer números, sin contar gente cada domingo, empezar y decir, necesitamos hacer otro servicio, y ahora tenemos 3 servicios y de repente nos preguntamos, ¿de quién es la iglesia? La iglesia es de Jesús y Él se hace cargo de ella. He escuchado a muchos pastores decir, es mi iglesia, son mis ovejas, pero en realidad la iglesia es de Jesucristo. Somos las ovejas de Jesucristo. ¿Sí? Jesús dijo en Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y es muy claro, dice edificaré, o sea que Él la tendría que edificar. Dice mi iglesia, o sea que es su iglesia, y nosotros no tendríamos que hacer nada, simplemente estar expectantes, serle fiel, estar al pendiente de lo que Él está haciendo y estar trabajando en medio de lo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Sí? Es su trabajo añadir a la iglesia, son sus ovejas. Nosotros simplemente estamos aquí para sobrellevarnos, atendernos a nosotros mismos y checar por lo que Dios está haciendo. ¿Sí? No seguimos ningún programa de crecimiento, no seguimos ningún curso en el cual para alcanzar gente, para hacer cosas motivantes para que tú estés aquí. ¿Sí? Hay algunos pastores que desean ver crecer su iglesia, la iglesia de Dios, y creen y tratan, ¿sí? Tratan de hacer todo esto y por si no lo sabes, hay programas de crecimiento para iglesias, hay concursos de iglesias, hay motivaciones. Y llega a ser algo difícil porque cuando empiezas a trabajar con eso, ahora vamos a hacer esto y hay un curso de esto y ahora vamos a buscar qué hacer para que venga más gente y ahora vamos a mantener esto y nos vamos a tratar de ser una iglesia que llame la atención, las mejores luces, el mejor escenario, la mejor alabanza y los mejores músicos. Y de repente es bien difícil, es difícil tratar de mantener todo esto porque nosotros como personas, como hombres pecadores, es difícil que algo nos tenga contentos. No somos conformistas, simplemente siempre buscamos más y queremos más y queremos más y queremos más, y ya en la campaña luego de repente decimos, ay, es el mismo predicador de siempre, ya sabemos qué va a decir, y hacemos células y de repente es una competencia entre quién tiene más gente en sus células, en sus casas, en cuál célula, en qué casa está mejor el ambiente, y de repente empezamos en vez de enfocarnos en lo que Jesús dice, en el centro que es Jesucristo, nos enfocamos más en qué hacer para, ¿sí? Y suele ser cansado y muchas veces suele ser frustrante porque no salen las cosas como uno piensa, porque de repente no llega la gente que uno quiere que llegue y tu vida espiritual se empieza a enfermar. ¿Por qué? Porque estás más empecinado en hacer y hacer que en esperar a que Dios haga y mientras tú buscarle y mientras tú recibir lo que Dios tiene para ti. Descuidamos muchas veces nuestra vida espiritual por estar tratando de hacer cosas y por estar tratando de llenar los lugares vacíos, cuando eso creemos que es el trabajo de Dios para su iglesia. Dios lo dice en su palabra, que Él es el que añade a los que han de ser salvos. Entonces,
sabemos que hay iglesias muy grandes y nos ha tocado ver en el camino iglesias que crecen demasiado grandes por tipos de programas así, pero así como crecen, de repente en poco tiempo también se desboronan y dejan de existir. Y es muy triste porque entonces empiezan tratando de hacer algo bien, pero su fundamento no está sobre la roca que es Jesús. Su fundamento no es la palabra de Dios. Y algo que nos distingue es que nosotros nos basamos en lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Creemos en lo que Jesús hace en su iglesia, creemos que es la iglesia de Él y es parte de Semilla. Como te decía yo hace rato, hay algo acerca de nuestra naturaleza humana que, sin importar cuán atractiva o exótica una experiencia puede ser, nos cansamos pronto de ella y queremos algo más. Y no somos de las personas que deja que llegue cualquier tipo de predicador, que haga cualquier tipo de espectáculos en la iglesia, que de repente hay iglesias en las cuales es mucho de las manifestaciones, de las sanidades, de el decir así dice el Señor. Me estaba yo acordando, he estado en lugares donde siempre a la hora del servicio, interrumpiendo, se paraba un hermano y decía, así dice el Señor, y empezaba a dar una palabra y de repente todos, ay, amén, y gloria a Dios. Y el próximo domingo se volvía a parar el mismo hermano y decía, así mismo, así dice el Señor, y interrumpía la palabra, interrumpía en la alabanza o interrumpía en la predicación. Y no había un orden como tal. Y de repente se paraba y decía, así dice el Señor. Y todos se quedaban pues callados para ver qué decía el Señor. Y de repente sacaba ya cosas, ideas bien extrañas. Llegaba el momento que pasaba tan seguido y nadie le decía nada, que ya apenas veíamos que se iba a parar y ya le dabas el codazo al otro y ya era en tono de burla, ahí viene el que le habla el Señor todos los domingos y dice, así dice el Señor, y ya te quedas así, a ver ahora qué, ¿no? Y de repente no hay un orden y de repente tomamos esto a la ligera. No llega a pasar de que ya no estamos expectantes a eso, sino que queremos más. Y creemos nosotros que la palabra de Dios es lo que necesitamos para nuestra vida. La palabra de Dios no vuelve vacía y es lo que necesitamos diariamente para seguir adelante, para vivir, para crecer, para hacer la voluntad de Dios, si queremos hacer la voluntad de Dios, ¿sí? No queremos dejar de hacer lo que dice la Biblia, no queremos prácticas no bíblicas, no queremos hacer cosas que distraigan de lo que Jesús es en nosotros. Jesús es el centro y por eso a lo mejor y no tenemos una alabanza en la cual te haga motivarte, te haga que saltes, que brinques. ¿Para qué? Para que no pierdas la vista de quien es el único digno de recibir la gloria, de recibir tu alabanza, de recibir tu adoración. Por eso no tenemos nadie que dance aquí al frente, nadie que grite de más y que tú te sientas como que wow, qué espiritual es, y pongas tu vista en la persona, sino que pongas tu vista en Jesús, en el que edifica su casa, en el único que es, ¿sí? Y estamos en la búsqueda muchas veces de tantas cosas que se nos olvida que en la palabra de Dios es en la única que tenemos que confiar y es parte de lo que nos caracteriza.
La palabra de Dios es en la que confiamos, es la que enseñamos, es en la que apoyamos, es el fundamento sobre el cual estamos edificados, es inagotable, no se consume, se mantiene andando y siempre caminando. La palabra de Dios, no hay mejor cosa que estar en la palabra de Dios, ¿sí? Y Dios continúa bendiciendo la enseñanza en su palabra. Me encanta Navegantes 1 porque hay una clase en la cual te enseña cómo subrayar tu Biblia y en ese momento leemos Romanos 12. Y cada que leo Romanos 12, Dios me habla de diferente manera. Le he leído muchas veces. Y cada que subrayo Romanos 12, Dios me habla de distinta manera porque siempre hay algo que necesitamos de Él y es su palabra. Y Él conoce nuestras necesidades y Él quiere comunicarse con nosotros y Él quiere hablar con nosotros y es por medio de su palabra. Y muchas veces volvemos a la palabra y volvemos al mismo versículo, al mismo capítulo y Dios te vuelve a llenar y Dios te vuelve a hablar. Entonces por eso creemos que Dios nos habla por medio de su palabra y es parte de lo que nos caracteriza en nuestra iglesia. Que sabemos que Dios edifica su casa, que Jesús edifica la iglesia como por medio de su palabra, por medio de la palabra de Dios. Y por eso te ponemos una Biblia en tus manos cada domingo, cada servicio, cada miércoles. Y por eso creemos que es importante no salirnos de lo que es la iglesia conforme a la palabra de Dios. Sin más ni más. No necesitamos más. La palabra de Dios no envejece ni se echa a perder. No necesita que le añadamos un poco más de ciertas cosas. No necesita motivaciones. No necesita que hagas y te canses. Simplemente la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta los huesos. Necesitamos la palabra que es la que ministra al espíritu de las personas. Y bien, otro de los puntos distintivos de Calvary Chapel y me fascina es gracia sobre gracia. Y es muy padre estudiar y acerca de la gracia. En Hebreos 13:9 dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. En Semilla, nosotros reconocemos que sin la gracia de Dios, ninguno de nosotros tendría oportunidad. Cada uno de nosotros necesitamos la gracia de Dios para nosotros. Somos salvos por gracia. Pertenecemos por la gracia. Creemos en el amor y la gracia. Y esa gracia busca restaurar a las personas que han caído. Estudiando esto, recordaba y sabiendo que hay algunas iglesias en las cuales tienen su librito de disciplina y que hay veces que no damos la gracia que necesitamos. Había una iglesia en la cual decía que si te portabas mal o hacías algo indebido o llegabas a hacer algo que no les parecía ahí en la iglesia, si no llegabas a los ensayos, si dejabas de ir a la iglesia y de repente cualquier cosa que fuera para ellos algo así medio mal, te ponían en disciplina. Te ponían en disciplina y el castigo era lavar los baños.
Y entonces de repente cuando veíamos a alguien lavar los baños, decíamos, está disciplinado, está en disciplina. ¿Por qué? Porque ese era el castigo de ellos. Esa era parte del castigo, lavar los baños de la iglesia, hacer la limpieza. Hay iglesias que te ponen a hacer el Salmo 119 en una libreta 2, 3 veces. Y lo tienes que llevar, porque si no lo llevas, lo vuelves a hacer, lo tienes que volver a hacer. Por tener alguna falta, por tener algún... Y esa era parte de su restauración para contigo. Y de repente tienes que leerlo y tienes que apuntarlo. El Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. Y entonces de repente dices, ay, ¿por qué no llegué al ensayo? ¿Por qué no fui? Y tenías que estar haciendo todo eso. Entonces, gracias a Dios, aquí no hacemos eso, ¿sí? Gracias a Dios, no estoy en la alabanza. Creemos que la Biblia nos enseña que tenemos un Dios benevolente, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia, ¿sí? Es una de sus principales características. Y que todos necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Todos los que estamos aquí hemos recibido la gracia y la misericordia de Dios. Yo he sido muy lleno de la gracia de Dios. Y si no te has dado cuenta, muchas veces siempre oramos por misericordia. Y de repente le decimos, Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia y lléname con tu gracia. Y es parte de lo que queremos enseñarte. Es parte de lo que queremos que recibas, gracia sobre gracia. ¿Sí? Ojo, el hecho de que creamos que Dios es benevolente y es lleno de gracia, no es que tengamos, la gracia no es una licencia para pecar. ¿Sí? Dios es bueno, pero también creemos que el arrepentimiento personal, el arrepentimiento te lleva a eso, a la gracia, ¿sí? Te lleva a recibir gracia, a recibir misericordia. Y habiendo recibido misericordia, Dios nos dice que tenemos que alcanzar misericordia, tenemos que dar misericordia. En Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, damos de gracia lo que de gracia recibimos. Y yo he recibido mucha misericordia. Y a veces, en el caminar con Dios se nos olvida dar misericordia. Se nos olvida dar gracia. Se nos olvida mostrar la gracia. Pero estamos aquí aprendiendo y tratando de ver cómo Dios ha sido tan bueno con nosotros. Algunas veces la he regado y Dios ha sido tan bueno que me he topado con personas que me han dado misericordia y me han dado gracia. Y ahorita en un ratito te cuento una anécdota que tuve, más adelantito, ¿sí? Creemos que si se nos ha perdonado tanto, sin duda deberíamos de perdonar. Habiendo recibido la gracia de Dios, deberíamos manifestar la gracia de Dios en aquellos que han caído, en aquellos que nos han fallado, en aquellos que nos han lastimado, ¿sí? Habiendo recibido la gracia de Dios, necesitamos dar gracia. Nosotros permanecemos a la gracia de Dios. Hemos sido salvos por gracia y no por obras. No es por lo que hagas, no es por todas las cosas que puedas hacer, no es por la ofrenda que des, no es por tu diezmo. Efesios 2, 8 y 9 nos enseña que no es por obras, ¿sí? Para que nadie se gloríe. Ni tampoco son por obras de justicia, como lo dice Tito 3, 5, sino es por su gracia que somos salvos. Las obras no te salvan. Lo que tú puedas hacer no te da salvación.
sino la gracia, el regalo que has recibido de Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Y dice aquí Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1. Pensé mucho en decir esto y hasta lo comenté con mi esposa, pero en algún tiempo fui sorprendido en alguna falta. Y no recibí misericordia, no recibí restauración en ese momento, recibí todo lo contrario. Fue difícil, fue muy difícil para mí, porque llegó el momento en que no me dejaban entrar al lugar, no me dejaron entrar a la iglesia, me cerraron las puertas. Salí dolido de la iglesia, dejé de asistir un tiempo y gracias a Dios por un amigo que tengo, muy querido, me empezó a hablar. Y de la persona que a lo mejor casi no lo veía, tenía mucho tiempo no verlo, él empezó a restaurar mi vida, él empezó a orar conmigo, él empezó a hablarme, él empezó a estar al pendiente y a decirme y animarme con mucho amor, con mucho cariño, no juzgándome por lo que yo había hecho, sino que todo lo contrario. Y me empezó a invitar a una iglesia y empecé a ir. ¿A qué voy con esto? Dios es el que restaura tu vida, ¿sí? Pero también nos dice que nos tenemos que considerar a nosotros mismos, si te crees muy espiritual, no sea que tú también seas tentado. Las personas que me señalaron, que me cerraron la puerta, a los pocos meses de haberme corrido, se pudiera decir, fue encontrado en una falta, en muchas faltas. Y entonces esa iglesia se vino abajo. ¿Qué te quiero decir con esto? La palabra de Dios dice que tenemos que manifestar gracia y tenemos que ser restaurados, pero también tenemos que estar al pendiente de uno mismo y tratar de dar esa gracia, porque tú no estás exento a tener una falta. Ninguno de nosotros está exento a tener una falta. Tienes que considerar dar de gracia lo que un día recibiste de gracia, que fue la salvación. Pero esa gracia te lleva a que restaures tu vida, a restaurar la vida de los demás, a ver a los demás con más amor, con más cariño, como si tú fueras el que lo hubiera hecho. Y doy gracias a Dios por la gracia que he recibido y por la gracia que Dios ha puesto en mi vida y por la gracia que Dios ha tenido conmigo y por su amor y su misericordia. Nosotros creemos que habiendo sido perdonados necesitamos también perdonar. Nosotros, habiendo recibido misericordia, necesitamos o debemos mostrar misericordia. Habiendo recibido gracia, debemos mostrar benevolencia. El mostrar y extender la gracia de Dios es una parte muy importante en el ministerio de Semilla. Y sí lo es. Dios ha sido muy bueno conmigo y
te contaba yo hace rato, la he regado muchas veces. Hay un tema aquí en el libro de distintivos, en las cuales cuenta una historia de cómo hay dos tipos de personas en un accidente. Y en un accidente automovilístico siempre llega el perito y siempre llega un paramédico o los de la Cruz Roja. Y el perito se encarga de ver quién es el culpable y quién es el que tiene la culpa, y no le interesa si alguien se está muriendo o no. Y el paramédico no le interesa quién tiene la culpa, sino que él se encarga de sanar las heridas, de curarlo, de que la persona esté bien. Y nosotros creemos que Dios nos ha llamado a ser paramédicos, más que policías, más que peritos. Y no en un estilo de restauración sin amor, sin gracia, sin misericordia, sino todo lo contrario. Me ha tocado estar en iglesias en la cual pude ver cómo personas la han regado y la pasan al frente un domingo por la tarde en el servicio más grande y los exhiben. Y de repente es triste porque es una forma de restaurar, como te decía, sin amor, simplemente señalando, sin misericordia, avergonzándolos, lastimándolos, señalándonos. Y Dios ha sido tan bueno conmigo que estoy muy agradecido por tanta gracia y tanta misericordia. Y el estar aquí, de repente, como decía Talí, tengo un cargo de estar al frente de los anfitriones, de seguridad, y muchas veces le he regado. Y de repente llego a ser policía, pero con mucho amor y con mucho cariño se han acercado mis amigos, han hablado conmigo, me han restaurado, me han hecho ver lo que dice la palabra de Dios. Y es hermoso ver cómo ellos, como paramédicos, de repente llegan con el policía y dicen: hey, tranquilo, eres paramédico, no eres policía. Y amo eso de Semilla. Amo ver gracia sobre gracia, inmerecida, porque ninguno de los que estamos aquí hemos hecho algo para merecer lo que Jesús ha hecho por nosotros. Creemos en que la gracia de Dios, el amor y su misericordia son inmerecidas para nosotros, son un regalo para ti, son un regalo para mí. Y eso es maravilloso, y eso es lo que queremos para nuestra iglesia, que si la riegas con amor podamos arreglarlo, restaurar, salir adelante, seguir creciendo y verte lleno del Espíritu Santo. Pero también creemos que sin arrepentimiento no hay una restauración. Necesitamos arrepentirnos de lo que hacemos, de cuando la regamos. Como te decía, la gracia no es licencia para pecar. Creemos que necesitamos arrepentirnos para que pueda haber una restauración. Debemos buscar siempre la restauración, pero no olvidemos el arrepentimiento, es necesario. Y es hermoso ver cómo no he sido el único. Hay amigos aquí que de repente han fallado y ver cómo ha sido su vida restaurada y han crecido en gracia y han crecido en amor y hoy pueden estar sirviendo y su vida es diferente, su vida ha cambiado
Y tenemos que recordar siempre eso, que nuestra vida está siendo restaurada día a día por gracia, por la gracia de Dios. Y te contaba que estamos estudiando un libro y hay una parte muy pequeña que me gustaría leerte ya para terminar. Creo que no sé si ya me pasé, perdí la noción del tiempo, discúlpenme. Pero dice, y que recordemos con honestidad y humildad de corazón que la gracia que extendemos a los demás es siempre la gracia que también necesitamos nosotros mismos. Que nuestros corazones se llenen de gratitud al considerar que todos hemos sido restaurados por la gracia de Dios. Todos estamos siendo restaurados ahora mismo por esa misma gracia y todos seremos finalmente restaurados por alguien que no se dará por vencido hasta que sus misericordias restauradoras nos hayan reconstruido completamente a su propia imagen. Y que esa gratitud de corazón moldee nuestra respuesta a los compañeros de nuestra iglesia cuando el pecado asome su horrible cabeza. Gracias sobre gracia. Dios ha sido hermoso con cada uno de nosotros, aún sin merecerlo. ¿Sí? ¿Oramos? Señor, gracias por tu gracia. Gracias por Jesús. Gracias por esa muerte en la cruz del Calvario, porque moriste por amor por cada uno de nosotros, Señor, aún sin merecerlo. Y has restaurado nuestras vidas y nos has sacado de ese hoyo en el cual estábamos. Tú has sido bueno y eres bueno siempre. Y hoy aprendemos, Señor, que tú te haces cargo de tu iglesia y sabemos que tú eres el que añade a los que han de ser salvos por gracia. Eres hermoso, Señor. Te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén.